El año era 1843, y la península de Yucatán estaba sumida en un calor espeso que parecía no dar tregua ni al amanecer ni al ocaso. Las noches eran húmedas, cargadas con el aroma a caña quemada y tierra mojada tras lluvias dispersas. Las antorchas encendidas en las haciendas coloniales proyectaban sombras deformes sobre las paredes encaladas, sombras que parecían vigilar a los hombres que caminaban en silencio por los corredores de piedra. En una de esas haciendas, al borde de los campos de Enequén, un joven esclavo llamado Mateo trabajaba con una obediencia demasiado perfecta. Nadie se preguntaba por qué nunca levantaba la voz. Nadie sospechaba de la calma férrea que ocultaba. La hacienda de los Alpuche, conocida por sus fiestas fastuosas y su cercanía a Mérida, se preparaba para celebrar una boda que había sido comentada durante meses. Don Ramón Alpuche, comerciante de maderas y ganado, entregaría a su hija Clara al joven hacendado Antonio Herrera, heredero de plantaciones en Valladolid. Las cocinas servían de actividad. Las criadas corrían con charolas llenas de especias y frutas tropicales, y los músicos afinaban guitarras y violines. Mateo, mientras tanto, permanecía en la penumbra del almacén, donde el olor a granos y cuero viejo se mezclaba con un aroma más penetrante que él había traído consigo en un pequeño frasco de vidrio. El contenido, un polvo blanco apenas perceptible, le había sido entregado por un boticario mestizo de reputación dudosa. «Arsénico», susurró el hombre al vendérselo, con la misma voz con la que otros murmuran plegarias. Mateo lo había comprado semanas atrás, bajo pretexto de matar ratas que infestaban los graneros. Pero nadie en la hacienda había visto ratas últimamente. Solo Mateo sabía que el frasco tenía otro destino. Aquel polvo mortal sería el instrumento de su venganza silenciosa. La joven Clara, a quien él servía desde niño, había sido el centro de su adoración secreta. Había crecido viéndola pasear entre los jardines, riendo con su cabello oscuro recogido y sus manos blancas, tan frágiles que parecían romperse con el viento. Mateo había guardado en su corazón cada gesto, cada palabra amable que ella le había dirigido. Sin embargo, sus sueños se quebraron cuando supo del compromiso. Clara nunca había sospechado su amor. Para ella, Mateo no era más que un sirviente fiel. La preparación de la boda llenó los días de un bullicio inusual. Llegaban carretas cargadas de vino español, mantelería bordada y lámparas de aceite traídas de Campeche. En medio de aquel esplendor, el esclavo parecía invisible, y esa invisibilidad era su mejor aliada. Nadie lo notaba cuando se deslizaba entre los corredores, observando con precisión la ubicación de cada mesa, los cántaros de agua fresca, las jarras de vino que se servirían durante el banquete. Nadie lo escuchaba cuando, al caer la noche, repetía para sí los pasos de su plan como si fueran una oración. Una carta sin destinatario descansaba doblada en el bolsillo de su camisa. «Perdóname, Clara», rezaban las primeras líneas. «No puedo permitir que entregues tu vida a otro mientras la mía se marchita a tu lado». La tinta estaba corrida por las lágrimas y el sudor. Nunca pensó en enviarla. No deseaba explicación ni clemencia. Solo justicia, en la forma en que un corazón roto entiende la justicia. La noche anterior a la boda, los trabajadores encendieron antorchas en el patio principal para preparar las decoraciones finales. Mateo caminó hasta el pozo, donde el reflejo de la luna parecía una moneda de plata flotando en el agua. Allí abrió el frasco de arsénico y lo observó bajo la luz tenue. Una ráfaga de viento apagó una de las antorchas cercanas, dejando su figura envuelta en sombras. Se sintió poderoso, como si el mundo entero se detuviera para escuchar su respiración contenida. En su mente, Clara no pertenecía a Antonio ni a su familia, ni siquiera al destino. Era suya desde el primer día que la vio reír bajo un aguacero tropical, y si no podía tenerla viva, prefería destruir el mundo que la separaba de él. Al amanecer, las campanas de la hacienda anunciaron el día del enlace. Los trabajadores limpiaban los pisos de piedra, las cocineras revisaban cada bandeja, y los invitados comenzaban a llegar desde pueblos vecinos, vestidos con trajes de lino y sombreros anchos. La hacienda brillaba como nunca. Mateo pasó desapercibido entre el tumulto, cargando bandejas, recogiendo flores caídas, obedeciendo órdenes. Solo él sabía que el veneno estaba ya preparado, esperando el momento exacto.
Mientras escuchaba el sonido de las guitarras afinándose y el tintinear de las copas, una calma mortal se apoderó de su cuerpo. Todo estaba en su lugar. Los archivos policiales que se conservan hoy en Mérida apenas mencionan a Mateo por su nombre completo. Los documentos se refieren a él como el mulato de los Alpuche, lo que muestra el desprecio y el anonimato al que estaba condenado incluso después de su crimen. Sin embargo, las transcripciones de los testimonios coinciden en un detalle. Aquella mañana, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, Mateo tenía una mirada tan serena que parecía ausente del mundo. Entre las sombras del patio, mientras los músicos se preparaban y los invitados se acomodaban en largas mesas, el joven esclavo repasaba mentalmente cada segundo del plan que había urdido durante semanas. Sabía que no habría marcha atrás. Sabía que esa noche las risas serían reemplazadas por gritos. El silencio previo a la boda se rompió con el sonido de cascos de caballos y ruedas de carruajes sobre el empedrado de la hacienda. Los invitados llegaban con abanicos, perfumes europeos y sonrisas ensayadas, mientras la brisa cálida arrastraba el olor de flores recién cortadas mezclado con especias. Entre el bullicio, Mateo permanecía invisible, moviéndose con precisión mecánica entre los pasillos de la cocina. Allí, el calor del fogón y el humo de las ollas de cobre formaban una neblina espesa que ocultaba sus movimientos. El frasco con arsénico estaba escondido en el doble fondo de una caja de madera que él mismo había tallado semanas antes. Nadie sospechaba que entre las bandejas de tamales y pavo en escabeche, un polvo mortal aguardaba su momento. La compra de aquel veneno había sido un acto calculado. Días atrás, Mateo se presentó en la botica de don Evaristo, un hombre mestizo de manos temblorosas y mirada huidiza. «Necesito algo para las ratas», había dicho con una calma escalofriante. Evaristo, acostumbrado a vender remedios prohibidos a quien pudiera pagarlos, no hizo preguntas. Le entregó un pequeño frasco envuelto en papel encerado. «Un pellizco basta», advirtió en voz baja. «Se disuelve sin olor ni sabor». Mateo guardó el frasco como quien guarda una reliquia sagrada, escondiéndolo en el cinturón de su pantalón mientras caminaba de regreso a la hacienda bajo el sol abrasador. En las semanas siguientes, Mateo estudió cada rincón del salón de banquetes. Sabía dónde se colocarían las copas de cristal y los platos de cerámica fina. Observó a los sirvientes, aprendió quién servía primero, qué bandejas pasaban por sus manos. Incluso memorizó el orden en que se llenarían las copas de vino español que llegarían esa misma mañana. Su plan dependía de precisión absoluta. Un error, y todo se vendría abajo. En la cocina, las risas de las criadas contrastaban con su silencio sepulcral. «¿Has visto el vestido de doña Clara?», murmuraban entre ellas. «Dicen que viene bordado de Francia». Nadie reparó en Mateo cuando se escabulló hacia el almacén, donde abrió el frasco y lo sostuvo bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Las partículas blancas brillaron un instante antes de desaparecer en una copa de vino que había tomado del lote destinado a la mesa principal. El movimiento fue tan natural que ni siquiera los ojos curiosos de un ayudante lo habrían notado. Guardó el frasco, lavó la copa y la devolvió a su lugar entre las demás, idéntica e irreconocible. Afuera, los músicos probaban acordes de jarana y guitarra, y el ambiente se llenaba de una alegría que parecía contagiar hasta a los pájaros posados en los naranjos. Clara, la novia, caminaba por los corredores de piedra con su vestido blanco adornado con encajes delicados. Su rostro reflejaba serenidad, aunque en su interior se debatían nervios y dudas. La boda representaba más que una unión sentimental. Era también una alianza estratégica entre dos familias poderosas de Yucatán. En el corazón de Mateo, cada sonrisa de Clara para Antonio era un puñal. Sin embargo, su expresión seguía siendo impenetrable, casi devota, mientras se inclinaba para recoger pétalos caídos del suelo. La carta que llevaba consigo había crecido en extensión. Cada noche, bajo el resplandor de una vela, Mateo escribía líneas llenas de desesperación. «Clara», se leía en uno de los párrafos, «cuando leas esto, yo ya no existiré para ti. No es odio lo que guía mi mano, sino amor que no tiene lugar en este mundo. Perdona a quien solo supo servirte en silencio». Nunca pensó en entregarla. Sus palabras eran confesión y condena al mismo tiempo,
destinadas a nadie más que a su conciencia atormentada. El veneno ya estaba en su sitio, invisible entre el lujo y las sonrisas. Mateo volvió a la cocina y continuó trabajando, ajustando manteles y colocando candelabros. Su respiración era pausada, y su mente calculaba cada minuto que faltaba para el banquete. La sensación de poder lo embriagaba, aunque por fuera su semblante seguía siendo el de un simple esclavo obediente. Los archivos históricos que mencionan este caso describen la hacienda con minuciosidad: paredes encaladas, techos altos de vigas de madera, pisos de piedra pulida. Era una fiesta digna de la realeza, anotó años más tarde un cronista local. Nunca antes los Alpuche habían reunido a tantos hacendados, militares y comerciantes en un solo evento. Ese contraste entre la grandeza del festejo y el crimen que se gestaba en silencio se convirtió en leyenda con el tiempo. En la tarde, mientras el cielo se teñía de rojo intenso, llegaron más invitados. Carros adornados con flores estacionaban frente a la entrada principal y los sirvientes corrían con bandejas llenas de copas. Mateo no apartaba la vista de aquella copa envenenada. Era una más entre decenas, pero para él brillaba como si tuviera un resplandor propio. Sabía exactamente en qué momento y en qué bandeja se colocaría. Sabía también quién la recibiría: el novio, Antonio Herrera, el hombre que le había robado lo que más amaba. El aire estaba impregnado de olores dulces, risas y música. Nadie sospechaba que en el corazón de aquel banquete se escondía una trampa mortal. Mateo, desde la penumbra, ajustó su chaqueta raída y se preparó para el instante en que su plan dejaría de ser una idea para convertirse en historia. El patio central de la hacienda brillaba con una luz dorada al caer la tarde. Lámparas de aceite colgaban de los arcos de piedra, y largas mesas cubiertas con manteles blancos se extendían bajo un cielo despejado que comenzaba a llenarse de estrellas. Los músicos afinaban sus guitarras, y los sirvientes iban y venían con pasos apresurados, mientras los invitados se acomodaban en sus asientos. La celebración había comenzado. Clara, radiante, caminaba del brazo de su padre, saludando a cada invitado con una sonrisa serena. Su vestido, importado desde Veracruz, parecía un mar de encajes que brillaba con el reflejo de las antorchas. Antonio, erguido y seguro, la observaba con orgullo. Nadie habría imaginado que esa noche de júbilo terminaría teñida de tragedia. Mateo, en cambio, no veía la belleza ni el esplendor. Sus ojos estaban fijos en el salón, analizando cada movimiento como un cazador que espera el momento perfecto. Sabía dónde estaba la copa marcada, aquella que había manipulado horas antes. Sabía también que el orden de los brindis estaba cuidadosamente planificado. Primero el padre de Clara, luego el novio, y finalmente la novia. Esa secuencia le permitía actuar sin levantar sospechas. Cada bandeja que salía de la cocina había sido revisada por él mismo, disimulando su interés tras gestos de servidumbre. El bullicio crecía mientras los invitados charlaban y las copas comenzaban a llenarse de vino. La banda de música entonó un vals, y los primeros bailes arrancaron en el centro del patio. Risas, aplausos y conversaciones llenaban el aire. Sin embargo, entre aquel sonido festivo, Mateo solo escuchaba el latido de su propio corazón. Sus manos, aunque firmes, sudaban bajo el peso de la bandeja que sostenía. Cada paso que daba lo acercaba más a un destino irreversible. Clara estaba sentada en el lugar de honor, rodeada de damas vestidas de seda. Su mirada dulce se detuvo un instante en Mateo, cuando éste se acercó a servirle. No había desprecio en sus ojos, pero tampoco reconocimiento. Él era una sombra más entre la servidumbre. Ese gesto, tan natural y distante, reafirmó en Mateo la certeza de que nunca sería visto como algo más que un sirviente. Y esa certeza encendió en su interior una calma extraña. Los testimonios recogidos décadas después mencionan la perfección de aquella fiesta. Parecía una celebración real. Escribió en su diario una invitada de apellido Peón. Las mesas estaban decoradas con flores de bugambilia, los platos de porcelana traídos de España. Todo brillaba. Ese contraste entre belleza y horror sería recordado como una marca de infamia. Nadie sospechaba que un crimen se gestaba en medio de aquella abundancia. La música cesó por un momento cuando el padre de Clara se levantó para pronunciar un discurso. Su voz grave resonó entre los muros de piedra. Hoy celebramos la unión de dos familias,
el inicio de un futuro próspero para nuestra tierra. Los aplausos siguieron, y Mateo aprovechó para avanzar con otra bandeja, manteniendo su mirada baja. La copa envenenada ya estaba en la mesa principal, discretamente colocada en el sitio del novio. Nadie había notado nada. Antonio Herrera, vestido con traje oscuro y chaleco bordado, parecía el hombre más afortunado del mundo. Su sonrisa era amplia, su postura altiva. Cuando la banda retomó la música, él se inclinó hacia Clara y le susurró algo que la hizo sonreír tímidamente. Mateo observaba esa escena desde lejos, sintiendo un vacío en el estómago. En su mente, aquella sonrisa no era de amor sino de traición. Los aromas del banquete llenaban el aire. Pavo en escabeche, cochinita pibil, guisos con especias traídas del Caribe. Las velas iluminaban el rostro de los invitados, creando un ambiente cálido, casi irreal. Y en ese escenario perfecto, el veneno aguardaba su momento. Mateo sabía que, una vez levantaran las copas, nada volvería a ser igual. En una esquina del patio, un grupo de niños jugaba con serpentinas de papel. Sus risas contrastaban con la seriedad de los adultos que discutían negocios mientras bebían aguardiente. Las damas comentaban sobre modas de Europa, y los hombres hablaban de nuevas rutas comerciales. Era el retrato de una clase social segura de su poder, ajena al resentimiento que se cocinaba entre los muros que los protegían. Mateo recordaba cada palabra de la carta que llevaba consigo. Había añadido una última línea antes de comenzar su jornada. Si el cielo me condena, que lo haga viendo la verdad. No sabía si alguien leería esas palabras alguna vez. Quizás el papel acabaría en cenizas, como su propia vida. Pero escribirlas le daba una sensación de control, un eco de humanidad que el odio no había apagado del todo. La noche avanzaba, y la música se hizo más alegre. Los criados servían platillos y llenaban copas sin descanso. Mateo trabajaba con precisión, siempre atento a la copa del novio. El veneno estaba allí, entre el vino español que brillaba como rubí bajo las luces. Cada minuto que pasaba lo acercaba al momento decisivo. Sabía que cuando la familia brindara, Antonio sería el primero en beber. Sabía también que nadie sospecharía del esclavo silencioso que servía las copas. Las estrellas comenzaban a brillar sobre el cielo yucateco, y el murmullo de la fiesta era tan intenso que parecía una marea. Mateo respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. La mesa principal estaba lista, las copas llenas, los invitados expectantes. En su mente, la escena se desarrollaba como un cuadro perfecto. Música, risas y un brindis que marcaría el inicio del fin. La campana de la capilla resonó 3 veces, llamando a todos los presentes al gran brindis. Los invitados ocuparon sus asientos alrededor de las mesas adornadas con flores de bugambilia y velas altas que proyectaban una luz cálida sobre los rostros expectantes. Los criados se movían con precisión, llevando bandejas llenas de copas de cristal. Entre ellos, Mateo se deslizó como una sombra, su expresión neutra, sus pasos firmes. Nadie notó cómo su mirada se detenía apenas un instante sobre la copa del novio, marcada en su mente como si brillara con luz propia. Era el momento. El padre de Clara se levantó primero, alzando su copa mientras la música cesaba de repente. «Que esta unión traiga prosperidad y honra a nuestras familias», declaró con solemnidad. Los invitados, en silencio reverente, levantaron sus copas en respuesta. Antonio, erguido, tomó la suya sin sospechar nada. El vino español reflejaba el resplandor de las velas, rojo como sangre. Clara sonrió con timidez, mientras todos se preparaban para beber. Mateo, desde el fondo del salón, observaba la escena con una calma sobrehumana, como si el tiempo se hubiera detenido. En su interior, sin embargo, un torbellino de emociones lo atravesaba. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos, pero sus manos no temblaban. El brindis comenzó. «Por los Herrera y los Alpuche», resonó la voz grave de Antonio. Y como dictaba la tradición, él fue el primero en beber. Levantó la copa y la vació en un solo trago, entre aplausos y risas. Clara lo imitó, seguida por el resto de los invitados. Por un instante, nada ocurrió. La fiesta retomó su bullicio. Los músicos tocaron un son alegre, las conversaciones volvieron, y el ambiente se llenó de carcajadas. Mateo continuó trabajando, sirviendo platos y retirando copas vacías, su rostro inmutable.
pero sabía que el veneno comenzaría a actuar pronto, que el destino ya estaba escrito en los movimientos serenos de aquel brindis. Minutos después, Antonio comenzó a toser suavemente, lo que al principio fue tomado como un atragantamiento. Clara le ofreció un pañuelo mientras los invitados reían con cortesía. Pero la tos se intensificó, y el color de su rostro cambió de un tono saludable a un pálido enfermizo. El murmullo de la mesa principal se extendió como una ola de inquietud por el salón. Antonio intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Su copa cayó al suelo, estrellándose en 1000 pedazos que brillaron bajo las luces como fragmentos de hielo. ¡Agua! ¡Llamen al médico!, gritó alguien, rompiendo el ambiente festivo. Los músicos dejaron de tocar de golpe y un silencio pesado cubrió la escena. Clara se arrodilló junto a su prometido, sosteniendo su rostro mientras él se retorcía, llevándose las manos al estómago. Su respiración se volvió errática, y una mancha oscura comenzó a expandirse en su chaleco por el vino derramado. Nadie comprendía lo que sucedía. Algunos invitados se levantaron, otros retrocedieron horrorizados. Mateo, mientras tanto, seguía en pie cerca de una columna, inmóvil. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos seguían cada movimiento con frialdad. El veneno hacía su trabajo con una precisión mortal. Antonio emitió un gemido ahogado antes de desplomarse sobre el piso de piedra. Gritos resonaron por todo el patio. Las damas cubrieron sus rostros con pañuelos. Algunos hombres corrieron en busca de ayuda. «¡Está muerto!», exclamó una voz quebrada, pero Clara se negó a aceptarlo. «No, no, que alguien haga algo». Lloraba, abrazando el cuerpo de su prometido. Su vestido blanco, símbolo de pureza, se manchó de rojo y vino. La escena parecía sacada de una pintura barroca. Luces titilantes, rostros pálidos, y el contraste del vestido inmaculado contra el suelo oscuro. Los documentos oficiales redactados más tarde describen el caos con frialdad. El señor Antonio Herrera, de 26 años, falleció súbitamente durante el banquete de bodas. Los síntomas fueron vómito, convulsiones y asfixia. Sospecha inicial: envenenamiento. La autopsia, realizada días después en Mérida, confirmaría la presencia de arsénico en el estómago. Pero en ese momento, en la hacienda, solo reinaba el desconcierto. Clara gritaba el nombre de su amado, mientras sus manos temblorosas intentaban encontrar un pulso que ya no existía. Los invitados comenzaron a abandonar el salón entre murmullos de miedo. La fiesta había terminado en tragedia, y el aire festivo se convirtió en un ambiente de funeral. Mateo se escabulló discretamente hacia la cocina, mezclándose con otros sirvientes que corrían de un lado a otro. Nadie reparó en él. Todos los ojos estaban fijos en el cuerpo sin vida del joven hacendado. En un rincón oscuro, lejos del tumulto, Mateo apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos por un instante. La respiración pausada que había mantenido todo el día se convirtió en un suspiro largo, casi de alivio. Lo había hecho. La ira que lo había consumido durante meses parecía haberse evaporado, pero en su lugar había un vacío extraño, como si el acto no hubiera traído consuelo alguno. Abrió los ojos y miró hacia el salón, donde Clara lloraba desconsolada. Por primera vez, dudó. No había victoria en aquella escena, solo desolación. El sonido de cascos de caballos anunció la llegada del médico local, acompañado por hombres armados. Los guardias coloniales entraron corriendo, exigiendo que nadie saliera de la hacienda hasta esclarecer lo ocurrido. La fiesta se había transformado en un lugar de sospechas, y aunque nadie miraba directamente a Mateo, él sentía el peso de un juicio invisible sobre sus hombros. Sabía que no tardarían en descubrir la verdad. El cuerpo de Antonio fue cubierto con un manto blanco y llevado a la capilla de la hacienda. Clara, deshecha, fue escoltada por sus damas de compañía, mientras los hombres discutían en voz baja sobre el veneno. En medio de ese caos, Mateo se mantuvo en su papel de esclavo obediente, pero su corazón latía con fuerza. El veneno había cumplido su cometido, y la noche de celebración se había convertido en una tragedia que resonaría por generaciones. El silencio que siguió a la tragedia fue más pesado que los gritos que lo habían precedido. La hacienda, antes llena de música y risas, quedó sumida en un ambiente fúnebre. Las velas que iluminaban el patio parecían más tenues, y los invitados se mantenían en grupos pequeños,
murmurando entre sí, como si temieran alzar la voz. Afuera, los caballos resoplaban inquietos, percibiendo el cambio en el aire. El cuerpo de Antonio Herrera reposaba en la capilla, rodeado de guardias armados y sacerdotes convocados de urgencia. Mientras tanto, los criados, que antes servían con gracia, ahora se movían con pasos nerviosos, recogiendo copas y platos, temerosos de tocar lo que se había convertido en evidencia. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los primeros documentos que narrarían lo ocurrido aquella noche. El alcalde local ordenó redactar un acta inmediata, y los escribanos se sentaron en una mesa del comedor, rodeados por velas y papeles. Siendo aproximadamente las 22 horas, el señor Antonio Herrera falleció repentinamente, presentando signos claros de envenenamiento. Se ordena interrogar a todo el personal y a los asistentes a la boda. Así quedó registrado el inicio de una investigación que, aunque rápida, estuvo marcada por tensiones raciales y jerárquicas. Mateo fue llamado a declarar como todos los demás sirvientes. Se presentó ante el alcalde con la mirada baja, las manos entrelazadas, y su voz apenas audible. Respondió a cada pregunta con precisión. ¿Dónde había estado? ¿Qué había servido? ¿A quién había visto? No había emoción en su tono, ni rastros de nerviosismo. Para los presentes, era solo un esclavo más, entrenado para obedecer y sobrevivir. Sin embargo, entre los testimonios escritos aquella noche, hay una nota curiosa. El mulato llamado Mateo no mostró sorpresa ni consternación ante la muerte del joven Herrera. Su semblante era sereno, casi indiferente. Horas después, mientras los invitados comenzaban a abandonar la hacienda bajo escolta, Clara permanecía encerrada en su habitación, custodiada por 2 damas de compañía. Nadie se atrevía a interrumpirla. Algunos decían que había perdido el sentido al ver a su prometido morir entre sus brazos. Otros afirmaban que no dejaba de murmurar el nombre de Antonio como una oración desesperada. La boda, que debía sellar una alianza entre familias, se había transformado en una historia que recorrería Mérida y Valladolid como una maldición. Entre los criados, el miedo crecía. Cualquiera podía ser acusado. Todos sabían que los amos buscaban justicia rápida. Se revisaron las cocinas, los almacenes, incluso los barriles de vino importado. Los guardias tomaban nota de cada detalle, recogían copas rotas y pedazos de platos como si fueran reliquias. En medio de aquel escrutinio, Mateo se mantuvo invisible, ayudando a limpiar el desastre sin levantar sospechas. Para él, cada minuto de libertad era un milagro. Fue esa misma noche cuando apareció el primer documento extraño, una carta arrugada encontrada bajo una mesa en el salón principal. No estaba firmada ni dirigida a nadie. Decía simplemente, «Perdóname. Lo hice porque no podía más. Él me la arrebató, y yo no nací para vivir sin ella». La carta fue entregada al alcalde, quien la guardó en un sobre lacrado. No se mencionó en los informes oficiales hasta días después, cuando la investigación ya apuntaba a un culpable. El diario de un sacerdote que acudió a la hacienda esa noche da un matiz más humano al suceso. Jamás había visto tanto lujo y tanto dolor en un mismo lugar. El cuerpo del joven Herrera yacía en una mesa cubierta por un manto blanco, rodeado de mujeres llorando. El aire olía a incienso y a vino derramado. Había un silencio extraño, como si todos supieran que el culpable aún caminaba entre ellos. Estas palabras, escritas con tinta temblorosa, retratan el ambiente opresivo que envolvía a la hacienda. Los días siguientes estuvieron marcados por interrogatorios. Los sirvientes fueron alineados en el patio al amanecer, uno por uno llamados a declarar. Los guardias revisaban sus pertenencias, buscando algo que los incriminara. Mateo escondió la carta original que había escrito, más larga y detallada que la encontrada, en el fondo de un barril de maíz. Sabía que si la hallaban, su destino estaría sellado. Cada noche, repasaba en su mente los movimientos que lo habían llevado a ese punto, preguntándose si había cometido algún error. Clara no apareció en público durante varios días. Los rumores decían que había enfermado de pena, que no comía ni dormía. Algunos invitados declararon que su rostro estaba tan pálido que parecía de porcelana. Mateo la veía de lejos, siempre acompañada, siempre vigilada. Su amor por ella seguía intacto, pero ahora estaba teñido de una culpa que lo consumía. Había cumplido su venganza,
pero el vacío que sentía lo atormentaba más que cualquier castigo que pudiera recibir. El acta oficial se completó una semana después. Se declara que el señor Antonio Herrera fue asesinado por envenenamiento deliberado. Se inicia proceso para identificar al responsable. Se ordena vigilar a todo el personal de la hacienda. Con esa declaración comenzó una cacería de sospechosos. Y aunque el veneno era invisible, la tensión era palpable. Todos miraban de reojo al vecino, al criado, al invitado desconocido. Nadie estaba a salvo de la sospecha. Mateo, mientras tanto, continuaba su rutina diaria, limpiando pisos y sirviendo comidas. Cada gesto suyo era una máscara cuidadosamente ensayada. Pero en su interior sabía que el círculo se estaba cerrando, y que el siguiente paso de la investigación lo acercaría al borde del abismo. Las campanas de la iglesia del pueblo vecino sonaron al amanecer, marcando el inicio de otro día de investigación en la hacienda Alpuche. El aire estaba cargado de tensión, más pesado que el calor húmedo que se acumulaba sobre los techos de Texas. La muerte de Antonio Herrera había causado conmoción en toda la región. Comerciantes, hacendados y autoridades coloniales veían el caso como una afrenta al orden establecido. No era solo la tragedia de una boda. Era un crimen que amenazaba el prestigio de dos de las familias más influyentes de Yucatán. Los oficiales enviados desde Mérida instalaron una especie de tribunal improvisado en el salón principal, retirando las decoraciones de la fiesta y reemplazándolas con mesas llenas de documentos. Se revisaban listas de invitados, facturas de proveedores y cartas enviadas semanas antes de la boda. Cada objeto hallado en el lugar de los hechos era colocado en cajas numeradas. Copas rotas, platos manchados, servilletas con iniciales bordadas. El vino sobrante fue confiscado, y hasta los barriles fueron abiertos y olfateados en busca de rastros de veneno. Los informes diarios, escritos en caligrafía meticulosa, señalaban el progreso de las pesquisas. Los interrogatorios se volvieron más rigurosos. Los criados eran alineados en el patio bajo el sol, cada uno sometido a preguntas repetitivas. Mateo, al igual que los demás, fue llamado varias veces. Respondía con la misma calma. Habló de las tareas que había realizado, de las bandejas que había cargado, de los movimientos de la cocina al salón. Ninguno de los oficiales parecía prestar demasiada atención a sus palabras. Para ellos, él era solo un sirviente sin voz ni voto. Sin embargo, en las notas de uno de los escribanos aparece una frase inquietante. Este muchacho mantiene la serenidad incluso cuando lo presionamos. Su mirada es firme, casi desafiante, aunque no diga nada. Mientras tanto, la familia Herrera exigía resultados. El padre del difunto, don Rafael Herrera, llegó a la hacienda escoltado por guardias armados, con una expresión de piedra. Sus palabras quedaron registradas en el acta del día. Esto es un insulto a nuestra sangre y a nuestra posición. Encontrarán al asesino, aunque tengamos que derrumbar esta hacienda piedra por piedra. Su presencia añadió presión sobre los oficiales, que ya veían sus carreras amenazadas por la magnitud del caso. Clara seguía recluida, y los rumores sobre su estado de salud crecían. Algunos criados aseguraban que había dejado de hablar, que pasaba horas mirando por la ventana sin parpadear, con el vestido de novia aún colgado en un perchero como un fantasma. Otros decían haberla oído llorar por las noches, su voz apagada mezclándose con el ulular del viento. Mateo, desde las sombras, escuchaba esas historias con una mezcla de dolor y extraña calma. La había amado tanto que su sufrimiento le era insoportable, pero también lo sentía como una confirmación de que su acto había cambiado algo en el orden inamovible de sus vidas. El médico que examinó el cuerpo de Antonio redactó un informe detallado. El fallecido presentó vómito oscuro, convulsiones violentas y sudor frío, antes de entrar en paro respiratorio. Los síntomas son compatibles con envenenamiento por arsénico. Se encontraron rastros metálicos en la mucosa oral. Estimamos que la sustancia fue ingerida entre 20 y 30 minutos antes de su muerte. Estas palabras, secas y científicas, se repitieron en los periódicos locales, alimentando el morbo popular. El nombre arsénico resonaba con fuerza, como si la palabra misma llevara consigo un halo de misterio y terror. Los soldados comenzaron a registrar las habitaciones de los sirvientes. Se abrieron baúles, se revisaron colchones, se revisaron los bolsillos de las ropas. En una de esas inspecciones
encontraron un pequeño trozo de papel detrás de una viga del granero. Era parte de una carta, apenas unas líneas. «Perdóname, Clara. Lo hice porque no podía más». Los oficiales lo entregaron al alcalde, quien comenzó a unir piezas. Sin embargo, nadie sospechaba aún de Mateo. El documento fue considerado una pista vaga, tal vez escrita por algún invitado desesperado. A pesar de la investigación exhaustiva, había un sentimiento de impotencia. Nadie podía explicar cómo un crimen tan meticuloso se había cometido bajo la mirada de decenas de testigos. Los periódicos de Mérida comenzaron a publicar notas con titulares alarmantes. Asesinato en la boda de los Herrera Alpuche. El fantasma del arsénico. Se hablaba de conspiraciones, de enemigos políticos, incluso de prácticas de brujería. Cada teoría añadía más tensión al ambiente sofocante de la hacienda. Mateo seguía moviéndose como una sombra. Su rutina no había cambiado. Limpiaba, servía, escuchaba. Pero cada día sentía que el cerco se cerraba. Su corazón latía con fuerza cada vez que veía a un guardia acercarse. Y sin embargo, había algo dentro de él que lo mantenía sereno. Una mezcla de resignación y orgullo oscuro. Sabía que había cruzado un límite del que no había retorno. En su mente, ya estaba condenado, aunque su cuerpo siguiera libre. El acta de ese sexto día es reveladora. Se ha decidido trasladar a algunos sirvientes a Mérida para interrogatorios más rigurosos. Entre ellos, el mulato Mateo, por su cercanía al servicio del salón durante el banquete. Estas palabras sellaron su destino. A partir de ese momento, el joven esclavo dejó de ser invisible. Sus pasos comenzaron a resonar con el eco de una cacería que ya lo había elegido como presa. El traslado a Mérida fue silencioso y tenso. Mateo viajaba esposado en una carreta, custodiado por 2 guardias armados. El camino de piedra y polvo se extendía entre plantaciones de henequén que se mecían con el viento, como un mar inmóvil que observaba sin juicio. No había palabras entre los hombres. El traqueteo de las ruedas y el resoplido de los caballos eran los únicos sonidos. Mateo mantenía la mirada fija en el horizonte, sin miedo aparente. Había aceptado su destino desde la noche del crimen. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, imágenes de Clara se repetían como un rezo. Su risa de niña, su mirada distraída cuando le ofrecía agua, el brillo de su vestido de novia. En la ciudad, el ambiente no era mejor. Mérida había recibido la noticia del asesinato con horror y fascinación. Las plazas y cafés murmuraban sobre el esclavo asesino, aunque su culpabilidad aún no estaba probada. El tribunal colonial había ordenado que el interrogatorio fuera riguroso, sin importar que Mateo no fuera un hombre libre. Para ellos, su condición de esclavo lo convertía en sospechoso natural. Lo llevaron a una celda de piedra húmeda en el sótano del cabildo, donde el aire olía a hierro oxidado y moho. Allí comenzó un proceso que marcaría no solo su destino, sino también el de Clara. Mientras tanto, la joven novia permanecía encerrada en la hacienda familiar. Los criados susurraban que había caído en una especie de letargo. Su madre la cuidaba sin cesar, pero incluso ella confesó al sacerdote de la familia que Clara ya no parecía habitar su propio cuerpo. Una de las damas de compañía relató más tarde que, en las noches, Clara caminaba por el pasillo con un candil en la mano, descalza, murmurando palabras que nadie entendía. Algunos decían que maldecía a su padre por haber concertado aquel matrimonio. Otros aseguraban que llamaba el nombre de Mateo en sus desvaríos. El interrogatorio de Mateo comenzó al amanecer. Los oficiales lo sentaron frente a una mesa llena de documentos, con 2 guardias tras él. Las preguntas eran repetitivas. ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo? ¿A quién vio? ¿Cómo se movió entre el banquete y la cocina? Mateo respondió con precisión y serenidad, pero su silencio emocional desconcertaba a los interrogadores. «No tiene miedo», escribió uno de ellos en un informe. «Habla poco, pero no titubea. Su calma es inquietante». Entre los documentos hallados en la hacienda apareció otra pista. Un cuaderno de recetas escondido en el almacén. Entre anotaciones de platos y cantidades de especias, había una página arrancada. Los guardias la encontraron escondida bajo una piedra, con letras torpes. «Si no es mío, no será de nadie». La caligrafía coincidía parcialmente con la carta hallada antes. Esto bastó para convencer al tribunal de que el esclavo debía ser considerado culpable, aunque aún no existían pruebas concluyentes. El padre de Antonio Herrera
Decidido a demostrar que su hijo había sido víctima de una conspiración, presionó a las autoridades para extender las pesquisas más allá de Mateo. Se interrogó a proveedores, músicos, invitados, incluso al boticario del pueblo. Don Evaristo, el hombre que había vendido el arsénico, fue arrestado y llevado ante el tribunal. Bajo presión, confesó haber vendido veneno a un mulato de la hacienda Alpuche. No pudo identificarlo con certeza, pero sus palabras sellaron el destino de Mateo. Entonces, el juicio comenzó a tomar forma antes de que Mateo siquiera comprendiera su alcance. El expediente creció rápidamente. Cartas, fragmentos de diarios, testimonios contradictorios. Clara fue llamada a declarar, pero su estado de salud era tan delicado que apenas pudo responder. Los oficiales registraron su comparecencia. La señorita Clara Alpuche muestra signos de profunda conmoción. Apenas articula palabras. Niega saber quién pudo haber hecho daño a su prometido. Sin embargo, algunos presentes aseguraron que, al salir de la sala, Clara murmuró algo que nadie entendió. Algo sobre los ojos que la seguían desde la infancia. Ese comentario despertó nuevas sospechas sobre la familia misma. Historias antiguas comenzaron a resurgir. Rumores de tratos crueles hacia los esclavos, de castigos ejemplares y secretos guardados tras los muros de la hacienda. Algunos criados testificaron en voz baja que Mateo siempre había sido diferente, reservado, pero intensamente devoto a Clara. Uno de ellos afirmó haberlo visto escribir cartas en las noches, siempre con el mismo gesto de desesperación. La prensa local aprovechó el morbo. Los periódicos describían a Mateo como una sombra silenciosa con el corazón lleno de odio, y a Clara como la novia maldita. Artículos con títulos sensacionalistas circulaban por las calles. El banquete del veneno. El esclavo que desafió a los Herrera. El caso dejó de ser solo un crimen. Se convirtió en una leyenda viva que dividía opiniones. Algunos veían en Mateo a un monstruo. Otros lo consideraban una víctima del sistema. Mientras tanto, en su celda, Mateo comenzó a escribir de nuevo. Utilizaba pedazos de papel que conseguía a escondidas y carbón de la cocina. Su diario, fragmentado, contenía confesiones mezcladas con recuerdos. La vi bailar bajo la lluvia cuando era niña. Nunca supe cómo decirle que mi vida le pertenecía. Hoy, la muerte nos une más que la vida jamás podría. Estas notas no estaban destinadas a nadie. Eran su único alivio, un eco de humanidad en un entorno donde era tratado como un animal. El tribunal fijó fecha para el juicio público. La noticia corrió como pólvora, atrayendo curiosos de toda la península. Se levantaría una plataforma en la Plaza Mayor de Mérida para que la sentencia fuera escuchada por todos. La ciudad entera esperaba ver al esclavo castigado, como ejemplo y advertencia. Pero entre los murmullos, algunos comenzaban a cuestionar si realmente habían atrapado al verdadero culpable. El día del juicio amaneció con un cielo encapotado. Las nubes bajas cubrían Mérida con un velo grisáceo y el aire estaba cargado de humedad. Desde temprano, la Plaza Mayor comenzó a llenarse de gente. Comerciantes cerraron sus puestos, familias enteras viajaron desde pueblos cercanos, y curiosos se aglomeraron para presenciar el destino del hombre que había matado al heredero de los Herrera. El Tribunal Colonial había ordenado que el juicio se realizara al aire libre para dar ejemplo y reafirmar el orden social. La plaza fue transformada en un escenario, una tarima de madera en el centro, sillas para los magistrados y bancos para testigos y acusados. Mateo fue conducido desde su celda con las manos atadas y el rostro cubierto de polvo. Los guardias lo escoltaban como si se tratara de un criminal peligroso, aunque él caminaba con serenidad, sin mirar al público que lo insultaba y lanzaba frutas podridas. A su paso, algunos niños se escondían tras las faldas de sus madres. Otros hombres lo observaban con desprecio, como si su sola existencia fuera una amenaza. Sin embargo, había también miradas de compasión. Entre la multitud, mujeres indígenas murmuraban plegarias, y algunos esclavos enviados por sus amos para ayudar en la plaza lo miraban con una mezcla de respeto y miedo. El juicio comenzó con la lectura del acta oficial. Se acusa a Mateo, esclavo mulato de la familia Alpuche, de haber envenenado deliberadamente a Antonio Herrera el día de su boda. Se presentan como pruebas cartas encontradas en la hacienda, testimonios de testigos y la confesión parcial del boticario que vendió arsénico.
Las palabras resonaban frías en el aire. Mateo, sentado frente a los jueces, permanecía inmóvil. No había ira en su rostro, solo una calma extraña, como si estuviera viendo una escena que había imaginado muchas veces. Los testigos fueron llamados uno por uno. Don Evaristo, el boticario, habló con voz temblorosa. Afirmó que había vendido veneno a un mulato alto y silencioso. Cuando le mostraron a Mateo, asintió débilmente. Otros sirvientes declararon haber visto a Mateo cerca de las copas de vino antes del brindis, aunque ninguno podía confirmar que lo viera verter algo en ellas. El ambiente estaba cargado de tensión. Las palabras parecían armas, y cada frase que lo implicaba arrancaba murmullos de la multitud. Clara fue llevada a declarar, vestida de negro y con un velo que cubría su rostro. Su presencia provocó un silencio inmediato. Los jueces la trataron con delicadeza, pero sus respuestas fueron vagas. «No vi nada», murmuró. «No recuerdo más que su rostro al caer». Sus palabras, lejos de ayudar a Mateo, solo alimentaron el misterio. Algunos juraron escuchar un tono de dolor en su voz, como si ocultara algo. Otros dijeron que evitaba mirar directamente al acusado, temblando cada vez que pronunciaban su nombre. Los diarios de la época registran el juicio con precisión. Uno de los artículos publicados en El Mensajero de Yucatán describe así la escena. El acusado mantiene una serenidad inquietante. Sus ojos oscuros no muestran miedo ni arrepentimiento. Clara Alpuche, enlutada, parece una estatua de dolor. El pueblo murmura. Algunos piden justicia inmediata, otros guardan silencio incómodo. Tras horas de testimonios y documentos, el juez mayor se levantó. Su sentencia fue breve y contundente. Por el asesinato del señor Antonio Herrera, se condena al acusado Mateo a morir en la horca, en esta misma plaza, en 3 días. Que sirva de ejemplo a todos. La multitud estalló en aplausos y gritos, algunos celebrando, otros callando con rostros tensos. Mateo inclinó la cabeza, sin mostrar emoción. Para él, la sentencia era solo la confirmación de algo que había aceptado desde el momento en que vertió el veneno en aquella copa. Lo llevaron de vuelta a su celda, donde pasaría sus últimas noches. Allí, escribió su última carta, que nunca fue entregada. Clara, si alguna vez lees esto, sabrás que lo hice porque no podía soportar verte con otro. No me arrepiento, aunque mi corazón esté roto. No busco perdón. Mi vida termina aquí, pero la tuya continuará. Recuérdame, aunque sea con odio». Dobló el papel y lo escondió entre las piedras húmedas del suelo, con la esperanza de que alguien lo encontrara algún día. El día de la ejecución, el cielo estaba despejado, como si la naturaleza quisiera presenciar la escena con claridad. La plaza se llenó aún más que en el juicio. Las campanas repicaban, y la tarima central había sido reforzada. Mateo fue llevado con una soga alrededor del cuello, vestido con una simple camisa blanca. Subió los escalones de madera sin resistencia, con una calma que perturbaba incluso a los guardias. Algunos cronistas escribieron que parecía caminar hacia el cadalso como si fuera un altar. Cuando el verdugo ajustó la cuerda, Mateo alzó la vista hacia el cielo. No dijo palabra alguna. Su mirada recorrió por última vez el gentío, buscando un rostro que sabía que no vería. Clara no estaba presente. El sacerdote le ofreció palabras de consuelo, pero él solo cerró los ojos. El sonido del tambor marcó el final. Un tirón seco, un silencio colectivo, y el cuerpo del esclavo quedó colgado ante la multitud. Los aplausos fueron breves. Pronto, el público comenzó a dispersarse. Para la mayoría, la justicia había sido servida, pero los rumores empezaron a circular ese mismo día. Algunos aseguraban que Clara había caído enferma al conocer la ejecución, otros juraban que la familia Herrera había ocultado detalles importantes. Con el tiempo, aquel ahorcamiento dejó de ser solo el castigo de un crimen. Se convirtió en el símbolo de una historia llena de secretos que nadie se atrevía a contar por completo. Décadas después, el eco de aquel crimen seguía resonando en Yucatán como una sombra persistente. Los archivos del Tribunal Colonial, ahora guardados en estanterías polvorientas del Archivo General de Mérida, contenían los documentos que narraban la historia con precisión burocrática, las actas del juicio, los interrogatorios, las cartas encontradas. Pero el tiempo había añadido un velo de misterio. Muchos documentos estaban incompletos, algunas páginas habían desaparecido,
Otras estaban manchadas de humedad. Los nombres de los testigos se habían borrado parcialmente y las firmas de los magistrados eran apenas trazos ilegibles. Para los historiadores que se adentraban en ese caso, la sensación era la de explorar un laberinto de secretos enterrados bajo capas de olvido. En 1887, un joven cronista llamado Esteban Torres comenzó a investigar el caso para escribir una serie de artículos sobre crímenes notables del Yucatán colonial. Torres se adentró en los archivos y encontró el expediente de Mateo. Lo que más le llamó la atención fue la carta encontrada en la hacienda el día del asesinato. No tenía firma ni fecha exacta, pero el tono apasionado de sus palabras sugería una relación íntima con la novia. Torres, obsesionado con el misterio, comenzó a entrevistar a ancianos que aún recordaban la historia. Uno de ellos, un antiguo mozo que había trabajado en la hacienda Alpuche en su juventud, le contó detalles no registrados. El joven Mateo era callado, sí, pero todos sabíamos que adoraba a doña Clara. Nadie hablaba de eso, porque en esos tiempos un esclavo no podía mirar así a una señorita. Pero sus ojos lo decían todo. Él no sonreía, pero cuando ella pasaba, parecía que el mundo entero desaparecía. Estas palabras, recogidas por Torres en su cuaderno, revelaban una dimensión humana que los documentos oficiales nunca mostraron. Torres también entrevistó a una mujer que había sido dama de compañía de Clara. Con voz quebrada, la anciana recordó: después de la boda, bueno, después de aquella noche, doña Clara cambió. Nunca volvió a salir sin velo. Decían que había perdido la razón, pero yo sé que no era eso. Era el peso de lo que sabía. Ella no creía que Mateo fuera un asesino. Siempre lo defendió, aunque en silencio. Yo la escuché una noche llorar su nombre, como si fuera un rezo. Estas declaraciones nunca fueron publicadas en los periódicos, pero quedaron en los apuntes privados del cronista. El misterio se intensificó cuando Torres descubrió un paquete de cartas oculto en un legajo olvidado. No estaban firmadas, pero la caligrafía coincidía con las notas atribuidas a Mateo. Algunas cartas eran confesiones de amor, otras reflexiones sobre la esclavitud y su deseo de libertad. Pero entre ellas había un fragmento perturbador. He visto cómo lo miras. No puedo soportar esa sonrisa que no es para mí. No tengo otra salida más que la justicia que me dicte el corazón. Para Torres, esto era una prueba de que Mateo había actuado movido por una pasión desbordada, más que por odio. Sin embargo, el cronista comenzó a sospechar que no toda la historia había sido contada. Los rumores que circulaban en los pueblos cercanos reforzaban esa sensación. Algunos aseguraban que el vino había sido manipulado antes de que Mateo lo tocara, insinuando una conspiración para eliminar a Antonio Herrera por razones políticas. Otros decían que Clara había participado indirectamente, que su silencio durante el juicio fue una confesión velada. Ninguna de estas teorías tenía pruebas sólidas, pero todas contribuían a transformar el caso en leyenda. En la propia hacienda Alpuche, ya abandonada para finales del siglo XIX, los lugareños aseguraban que por las noches se escuchaban pasos en el patio principal y llantos en la capilla donde el cuerpo de Antonio fue velado. Los pocos que se atrevían a entrar decían que el aire estaba impregnado de un olor metálico, como si el arsénico aún flotara en el ambiente. El pozo donde Mateo había observado el frasco la noche anterior al crimen estaba cubierto por maleza, y algunos aseguraban que al mirar en su interior podían ver destellos como de vidrio roto. Torres escribió en su diario personal, que nunca llegó a publicar: cuanto más leo, más siento que este caso no es solo un crimen pasional. Hay piezas que no encajan, silencios que pesan más que las palabras. Clara no fue una víctima pasiva. Su historia está entretejida con la de Mateo de una manera que los documentos oficiales prefirieron ignorar. Su obsesión creció al punto de visitar la tumba de Mateo en el cementerio de San Juan. La lápida, sencilla y sin adornos, llevaba solo su nombre y la fecha de ejecución. Allí, el cronista dejó flores y pasó horas tomando notas. Con el paso de los años, el caso se convirtió en tema de leyendas locales. Los niños escuchaban relatos de Mateo, el esclavo que mató por amor, alrededor de fogatas, y la figura de Clara se transformó en una especie de fantasma trágico. Algunos decían verla caminando por los jardines de la hacienda, vestida de novia, buscando el cuerpo de su amado. Otros
Aseguraban que Mateo aparecía en los corredores, con una copa en la mano, repitiendo la escena del brindis mortal. A finales del siglo XIX, un incendio destruyó gran parte de los archivos judiciales de Mérida, pero curiosamente, el expediente de Mateo se salvó. Nadie supo explicar por qué. Algunos historiadores vieron en ello un presagio, como si esa historia estuviera destinada a sobrevivir, a seguir perturbando a quienes la conocieran. Torres, envejecido y enfermo, continuó revisando los documentos hasta su muerte, convencido de que lo que ocurrió aquella noche no había sido un simple acto de pasión, sino el desenlace de una red de secretos familiares que nunca serían revelados. Y así, el nombre de Mateo siguió vivo, más fuerte que nunca, no como un simple asesino, sino como símbolo de un amor prohibido que desafió el orden de su tiempo. Cada documento encontrado, cada testimonio olvidado, solo añadía capas a una verdad que parecía diluirse con cada intento de descifrarla. A comienzos del siglo XX, cuando las plantaciones de Enequén comenzaron a declinar y las viejas haciendas de Yucatán quedaron en ruinas, el caso de Mateo y Clara ya no era solo una historia, sino una advertencia. Los campesinos que trabajaban las tierras abandonadas evitaban pasar cerca de la antigua hacienda Alpuche después del atardecer. Decían que allí se escuchaban lamentos, risas apagadas y el sonido de copas que tintineaban, como si el banquete maldito se repitiera cada noche. La capilla, cubierta de enredaderas, conservaba restos de velas pegadas en los bancos de piedra, y sobre el altar aún se distinguía el lugar donde había reposado el cuerpo de Antonio Herrera. Nadie se atrevía a entrar sin hacer antes la señal de la cruz. El expediente oficial del crimen, uno de los pocos documentos que sobrevivieron al incendio del archivo en 1891, se convirtió en pieza de estudio para investigadores. Generaciones de historiadores intentaron reconstruir el caso, pero cuanto más lo analizaban, más preguntas surgían. Las cartas atribuidas a Mateo mostraban una mente obsesionada. Sí, pero también culta y reflexiva, algo inusual para un esclavo de su época. Algunos especialistas sugirieron que había aprendido a leer y escribir gracias a Clara, quien, según testimonios antiguos, solía enseñar a los sirvientes a leer salmos y cartas sencillas. Esa relación íntima entre ambos era, para muchos, la clave del misterio. ¿Fue el crimen un acto de odio, de amor o de algo más profundo que nunca se confesó? En 1923, un arqueólogo aficionado llamado Rafael Cárdenas decidió explorar las ruinas de la hacienda. En su diario, que hoy se conserva en la Biblioteca de Mérida, escribió: «El ambiente es sofocante incluso en invierno. Entré en lo que fue el salón principal y aún olía a vino viejo, aunque no había barriles. Entre los escombros hallé restos de vajilla y fragmentos de cartas ilegibles. Lo más perturbador fue encontrar, en el rincón junto a la chimenea, una copa de cristal enterrada en la tierra, intacta. Tenía una mancha oscura en el fondo, como si el tiempo no hubiera borrado la evidencia. Ese hallazgo reavivó las leyendas, y la copa fue llevada a un museo local, donde permanece como una de las piezas más enigmáticas de la región. Los lugareños comenzaron a tejer nuevas historias. Algunos afirmaban que Clara nunca abandonó realmente la hacienda, que vivió allí hasta su muerte en un estado de aislamiento voluntario. Otros decían que fue enviada a un convento, donde pasó el resto de sus días en silencio. No existen registros claros de su destino. Su nombre desaparece de los censos después de 1844. Esto solo alimentó el mito de la novia enlutada, cuya figura se aparecía en las noches de luna llena, vagando entre los corredores con una lámpara, susurrando el nombre de Mateo. Con el tiempo, el crimen pasó a formar parte del folclore yucateco. Se representó en obras de teatro, se mencionó en canciones populares, y los turistas comenzaron a visitar la hacienda en ruinas, buscando experimentar el aire maldito del lugar. Sin embargo, cada vez que algún investigador se adentraba en los archivos, encontraba algo que lo inquietaba: la precisión fría con la que se había llevado a cabo el juicio. Las actas mostraban un proceso rápido, casi sin espacio para la duda, con un veredicto decidido antes de que los testimonios concluyeran. Para algunos historiadores modernos, Mateo no fue más que un chivo expiatorio. Otros sostienen que el propio Antonio Herrera tenía enemigos políticos,
y que su muerte fue resultado de un complot disfrazado de crimen pasional. En 1970, un profesor de historia de la Universidad Autónoma de Yucatán publicó un ensayo titulado El veneno en la boda, mito y realidad. Allí planteaba que las cartas atribuidas a Mateo pudieron haber sido manipuladas. Según sus investigaciones, la caligrafía de algunas páginas difería notablemente de las otras, como si hubieran sido escritas por dos manos distintas. La hipótesis más polémica del ensayo sugería que Clara había colaborado en el crimen, o al menos que lo había consentido. Esta teoría causó escándalo y fue rechazada públicamente por descendientes de ambas familias, pero atrajo una nueva ola de interés académico y mediático. En la actualidad, el caso sigue vivo. Las ruinas de la hacienda Alpuche son un punto turístico, y cada guía cuenta la historia de manera distinta. Algunos destacan el amor imposible, otros la injusticia del sistema colonial, y algunos incluso añaden detalles sobrenaturales. Se habla de visitantes que, al entrar en el antiguo salón, sienten mareos inexplicables o escuchan risas apagadas. Los trabajadores de mantenimiento juran haber visto sombras moverse detrás de los ventanales rotos, y una familia de turistas aseguró haber fotografiado una figura blanca junto al pozo, donde supuestamente Mateo había planeado el crimen. Los documentos originales del juicio están ahora bajo estricta custodia en Mérida. El expediente está completo solo en apariencia. Faltan páginas numeradas, y algunas cartas tienen manchas que impiden su lectura. Los expertos en conservación aseguran que el deterioro es natural, pero los creyentes en las leyendas están convencidos de que alguien intentó borrar parte de la verdad, quizá para proteger a Clara, quizá para ocultar que el crimen no fue obra de un solo hombre. En el museo local, la copa hallada por Cárdenas sigue siendo el objeto más visitado. Su vidrio, opaco por el tiempo, refleja las luces del salón de exhibición de manera extraña. Los vigilantes nocturnos afirman que, en silencio, pueden escuchar el sonido de un brindis y el eco de una música lejana. Para ellos, el espíritu de la boda sigue vivo, repitiéndose eternamente. Así, la historia de Mateo y Clara no ha terminado. Sobrevive en documentos incompletos, en rumores, en las paredes desgastadas de una hacienda abandonada. Cada generación encuentra nuevos fragmentos, nuevas teorías, pero ninguna respuesta definitiva. Como escribió Esteban Torres en su último cuaderno antes de morir, algunos crímenes no se resuelven porque no pueden resolverse. Son espejos que reflejan no solo el horror del acto, sino el misterio del alma humana. Y este caso, más que ninguno, nos recuerda que el veneno no siempre mata en el cuerpo. A veces envenena el tiempo. Hoy, los visitantes que caminan entre los muros derruidos sienten que son observados. El viento que atraviesa las ventanas vacías lleva consigo el eco de un brindis fatal, y las sombras parecen inclinarse hacia ellos, como si la historia quisiera contarles algo que aún no puede decirse.